Muy buenos días para todos los bendecidos, los carísimos que están conectados con nosotros a través de la internet. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con la acogida que hemos tenido en las redes. Es impresionante y no sabíamos que íbamos a abarcar tanto. Estamos muy contentos, la verdad. Eh, yo declaro que usted está listo, preparado para la enseñanza de hoy. Como todos los días que nos presentamos aquí, declarando de que esa palabra cae en buena tierra, que usted es buena tierra, que usted se preocupa por cultivar esas buenas semillas que le vamos a estar sembrando. Así que yo quiero hacerle un saludo primero a todas las personas que nos están viendo, sobre todo por allá, por Colombia, por España, en tantos lugares que se comunican con nosotros. Pero quiero decirles a las personas que nos han solicitado el libro, se metieron a la página de Equilibrio 2000. No. Ellos escribieron al correo electrónico. Primero escribieron que querían el libro. Sí. Luego, por las instrucciones del pastor, entraron a Equilibrio 3000 y hicieron todo, llenaron todo el formulario, hicieron su pago y todo. Pero hay personas que hicieron lo primero, el primer paso, que fue escribir. Sí, ellos dejaron saber que estaban interesados en el libro. Pero no dieron información Ninguna. de dónde viven, a qué dirección le vamos a enviar el libro. Y lo interesante del caso es que yo confié en el pedido de ellos que hicieron. Unos lo hicieron por YouTube: pastor, estoy interesado en el libro tal. Otros se metieron a la página, al webpage, y dijeron lo mismo, un correo electrónico: estoy interesado en el libro. Pero yo confié en eso y mandé a imprimir allá a la casa de publicaciones los libros que ellos solicitaron. Ahora, para que la casa de publicaciones le envíe el libro, ellos tienen que entrar a Equilibrio 3000, hacer el pago y poner ahí su nombre, su dirección para podérselo enviar. De lo contrario, pues entonces quedo mal yo con la casa de publicaciones y lo que va a pasar es que ellos se quedaron sin el libro. Bueno, voy a tener yo que pagar los libros. Y a no ser que vuelvan otra vez, se metan a la página Equilibrio 3000. Y ahí hacen llenan todo el requisito y ahí se le estará enviando. O sea, ya los libros de las personas que hicieron ese paso, ya los libros ya van en camino. Así que ya lo tendrán muy pronto. Lo único que necesitamos es que saber si llegaron, porque el correo está... sí, un poco complicado. Como todas las cosas están un poco complicadas por esto que está pasando aquí. Entonces yo quiero insistir en algo, en la ventaja que hay en suscribirse. A usted no le va a costar nada. Y usted, con el correr del tiempo, se va a dar cuenta que nosotros no utilizamos eso para mandar cartas mensuales pidiéndole dinero a nadie. Nunca lo hemos hecho. Los que nos conocen por años pues saben que es así. Pero cuando tenemos nosotros un seminario, que lo vamos a tener pronto, lo anunciamos por ahí. Cuando, por ejemplo, vamos a tener una reunión de adoración como la que tuvimos hace un par de semanas atrás, que la vamos a volver a tener pronto, y nos conectamos con muchos del mundo entero, lo anunciamos por ahí. Entonces, usted solamente se va a ir a la página, a la página de YouTube, se suscribe. Cuando hay un mensaje especial que yo grabo, le suena la alarma y ya usted sabe, usted se entera y se prepara para la actividad que vamos a hacer. O va a la página victoriogarciabarbon.com, igual pone su correo electrónico, eso es todo lo que tiene que hacer
para que esté enterado. A veces, no siempre, yo recibo de parte de Dios algún mensaje, algún consejo, alguna palabra de parte de Dios y se la mando a todo ese grupo. Pero si usted no está suscrito, pues se queda sin No tiene forma de cómo recibirlo. Bueno, y entonces, ¿qué le decimos de Facebook? Que ya estamos en Facebook. Y usted puede entonces tranquilamente, todos ustedes que son amantes de la palabra de gracia, pues pueden bajar los videos que usted considere pertinente y lo comparte con sus amistades de Facebook y va a estar haciendo un trabajo especial y que nosotros no podemos hacerlo, no nos alcanza el tiempo. En el día de hoy vamos a hacer un recuento, porque ¿qué pasa? Que la forma que nosotros enseñamos es así, y es la forma pedagógica. Usted va a un colegio a aprender cualquier tema, cualquier asignatura, y el maestro en cada clase le hace un recuento, lo pone al día de lo que habló la clase anterior para refrescar. En el caso suyo, es una semana, igual que en la iglesia nuestra, es una semana donde estamos envueltos en tantas cosas, vemos tantas noticias, nos ocupamos en el trabajo, los muchachos, la casa, y entonces es necesario, cada vez que nos reunimos, hacer un pequeño recuento para refrescar el hilo por donde veníamos, porque ya te habrás dado cuenta que nosotros no agarramos un tema cada semana diferente. Ahora mismo llevamos ya como un mes y medio hablando de Lucas 15. 15 dices, Porque cuando hay revelación, Dios te muestra, el Espíritu Santo te muestra todo lo que Dios puso ahí para que nosotros supiéramos. Y llevamos ya mes y medio en Lucas 15. Sacándole el extracto a eso. Hoy vamos a hablar otra cosita ahí, porque ¿qué pasa? Que las parábolas, en ninguna de ellas, cuando Jesús las habló, ni menciona la palabra Jesús, ni Dios, ni Espíritu Santo, ni ángeles, ni nada. El trabajo nuestro es, a través de la ayuda del Espíritu Santo, es buscar en cada protagonista qué papel juega cada uno de ellos. Y entonces así aprendemos y le sacamos pues la revelación a esa palabra. Hoy vamos a volver allí y vamos a hacer un recuento de Lucas 15. Yo voy a parafrasearlo, lo que está pasando allí. Resulta que Jesús en esa parábola empieza diciendo: un padre tenía 2 hijos. Así. Y el menor de ellos le pidió al padre la parte de su herencia en vida. Y dice la Biblia que el padre les repartió a los 2, tanto al menor como al mayor. El mayor se quedó en la casa, ya tenía su herencia. El menor se va de la casa y narra la Biblia que era un muchacho joven y andaba perdidamente, o sea, su mente estaba confundida y malgastó todo su dinero. Y llegó el momento en que se quedó tanto sin dinero que no tenía ni para comer. Y entonces hay una parte donde dice que él volvió en sí, y hoy vamos a hablar qué lo hizo volver en sí. Volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre tanta abundancia de pan que hay. O sea, él se acordó lo que había en la casa del padre. Y ahí los jornaleros, los criados, disfrutan de todo. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Entonces narra la palabra, que es maravilloso eso, es impresionante, que el muchacho venía de camino y dice la Biblia que el padre lo vio de lejos. Era que te estaba esperando. Claro, eso nos indica, si leemos la palabra con detenimiento y si invitamos al Espíritu Santo a que nos muestre qué es lo que está pasando allí, nos vamos a dar cuenta que la única manera que el padre lo vio de lejos era porque estaba mirando en esa dirección.
El padre no estaba ajeno, no estaba en otra cosa, sino el padre cada tarde salía y miraba en la dirección por donde se llegaba a la casa, mirando a ver si el hijo venía de regreso. Y efectivamente ese día el padre vio al hijo de lejos. Y es específico donde dice de lejos. Y dice que el padre, representando aquí al eterno Dios, salió corriendo. El padre, no el muchacho, salió corriendo, abrazó al hijo, lo besó en el cuello y se alegró de que el hijo regresara. O sea, no lo condenó, no le preguntó dónde había estado, no le dijo ¿qué hizo con el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? Ni qué haces aquí, porque el muchacho estaba todo harapiento, estaba todo deshecho de la mala vida que tomó. Y rápidamente el Padre, el eterno Dios, trae al muchacho donde están los criados. Y el muchacho joven representamos nosotros, que estábamos descarriados. Y un día regresamos a la casa porque algo, en alguna situación, nos hizo volver en sí. Entonces, allí en la casa, el padre le dice a los criados: este es mi hijo que estaba perdido y ha regresado. Traer el mejor vestido, poner anillo en su mano y darle calzado nuevo. Y estuvimos hablando de eso, que el mejor vestido representaba las vestiduras sacerdotales. Y ahí está en YouTube y está en la página también toda la explicación, lo que representa los vestidos especiales, que es la vestidura sacerdotal, donde Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Cuando nos hace sacerdotes, porque nos da permiso, hemos sido autorizados para entrar libremente al lugar santísimo a través del velo que se rasgó a través de la carne de Jesús. Dice que cuando Jesús dijo: consumado es, en tu mano encomiendo mi espíritu, y expiró, dice que el velo del templo, el que estaba arriba en lugares celestiales, como el de la tierra, se rasgó. Porque la función del velo, y hemos descrito el velo, lo grueso que era y lo grande, era para que la gente afuera no oyera lo que el sacerdote hablaba con Dios. Pero en este caso, ya al morir Jesús y entrar en el pacto de la gracia, y Jesús confirmar la herencia, el velo se rasga para que nosotros podamos hablar con Dios libremente, sin tener que ir al sacerdote, sin tener que ir al pastor, sin tener que ir a María, sin tener que ir un intercesor o un intermediario. Porque dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así es. Entonces, hablamos del sacerdocio en la gracia, que es la función de confesar la palabra. También le dieron anillo, donde hablamos del anillo, el mensaje entero, que los anillos los llevaban los reyes. Y también ahí explicamos que Dios nos había hecho reyes. Y estuvimos hablando de algo que a la gente le es difícil aceptar, que el reino de los cielos ha sido instalado aquí en la tierra. Ya no está allá y está anunciado ahí. Jesús se ocupó de anunciarlo en los evangelios, donde dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Después dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, porque había oposición. Había oposición para que no se instalara. Ya Jesús le había dicho a los judíos, a los sumos sacerdotes, que el reino que operaban ellos aquí en la tierra le iba a ser quitado a ellos. Y dado A gente que produjera frutos del reino. Después que él dijo: el reino se ha acercado, dijo: el reino ya está aquí. Después dijo: benditos de mi Padre, que a él le ha placido
entregarles a vosotros el reino. Y más adelante, Colosenses 1:13, dice que hemos sido trasladados del reino de la ignorancia al reino de su amado Hijo. O sea, lo sepamos o no, querramos o no, ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas o de la ignorancia al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de Jesucristo. Pero para poder funcionar en ese reino, Jesús también nos enseñó que era necesario buscar primeramente el reino y cómo éste funcionaba. Cómo éste opera. Cómo éste opera. Nosotros no podemos dentro del Evangelio o operar como nosotros queremos, No. o inventar, o decir, tuve una visión, o el pastor decir, me parece bien que por ejemplo, que las damas se sienten a la derecha y los varones se sienten a la izquierda, porque cuando tú buscas en la Biblia eso no está ahí. O sea, que esto no es como es a mi manera, o como a mí me parece, o como yo siento, o como muchos pastores le dicen a la gente, vengan esta noche vestidos de blanco todos, porque Dios me ha demostrado que esta noche el Espíritu Santo, al que venga vestido de blanco, lo va a visitar. Son cosas que son invenciones de los hombres. O de militar para hacer guerra. O venden vestido de militar para hacer guerra. Todas esas cosas son invenciones de los hombres con el propósito de llenar un espacio por falta de palabra. Porque cuando hay suficiente palabra, Así es. tú no tienes que llenar ningún espacio. ¿Ves? También estuvimos hablando de que ese reino estaba aquí y que había estado profetizado por Daniel, donde Daniel habla y dice en el capítulo 7 que el reino se le iba a entregar al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, y que sería un reino inconmovible, un reino indestructible, y que este Hijo del Hombre se lo iba a entregar a los santos. Los santos en este caso somos nosotros, porque la palabra santo significa separados, que hemos sido separados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Así. Estuvimos hablando de los zapatos, que significa para que no nos volvamos a salir del predestino que Dios nos prefijó ya. Nuestra carrera. Y estuvimos hablando de un cordero que había estado predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos, postreros tiempos, por amor a nosotros. O sea, la gente tiene que entender, y lo dice Eclesiastés, que debajo del cielo no hay nada nuevo. Así es, yo lo creo. No hay nada nuevo. El agua que nosotros estamos viendo caer, que por cierto ha llovido bastante en estos días, es la misma agua del principio. Solo que el agua se recicla. El sol calienta, evapora el agua, esa agua sube en forma de vapor, llena las nubes se llenan y cuando están llenas vuelve y cae. Pero es la misma agua. La de los ríos es la misma agua, la de los mares es la misma agua. No hay nada nuevo debajo del cielo. Quiere decir que la gente tiene que entender que ya Dios estableció todo, desde antes de la fundación del mundo, pero prefijó un tiempo para que eso se manifestara. Eso hay que entenderlo, y Dios, conociendo la necesidad que va a tener el hombre de un rescate, antes de la fundación del mundo, prepara al Cordero de Dios y lo pone prefijado para que se manifestara en un tiempo específico. Y dice la palabra que cuando llegó la dispensación del tiempo, Jesús hizo el sacrificio. No antes ni después, sino en el preciso momento. Hoy nosotros vamos a hablar, y tú me vas a ayudar en eso, ahí en Lucas 15, busca en Lucas 15, en el verso 14 al 17. Y le recordamos a la gente que nosotros somos un ministerio de gracia. En la gracia todo ya está hecho. Por eso en la gracia no se pide, sino se agradece. Entonces, lee tú
Lucas 15, versos 14 al 17. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. O sea, el ciudadano tenía una hacienda. O sea, Y él parece que vino y se habló con el hombre y el hombre lo envió a la su hacienda. Ajá. Ya. A su hacienda para que apacentase cerdos. Me imagino yo, para que trabajase allí, Claro. ¿verdad? Sí, porque no dice que él le dijo, busca una hacienda por ahí, sino el hombre era el dueño de la hacienda. A la mía, sí. Sí, ve a la mía. Y ve allí a trabajar con los cochinos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Claro, porque al cerdo le gusta la algarroba, pero tengo entendido que eso es amargo como rayo. O sea, no es comida de ser humano. Ya. Por eso él pedía. Y no la podía comer. No la podía comer porque nadie le daba. Ya. Nadie le daba. Y dice el 17, y volviendo, a mí me encanta ese Claro. pedacito, porque entendió. Entendió. Volvió en sí. Volvió en sí. O sea, eso se usa mucho para cuando una persona está media locadia y está haciendo cosas indebidas. Entonces la gente comenta, oye, por favor, menos mal que volvió en sí, porque lo que iba a hacer era una locura. Así. Entonces Volvió en sí. volvió en sí el muchacho. Reconoció. Ujú. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre, o sea, los criados, tienen abundancia de pan? Y yo, que soy el hijo, aquí perezco de hambre. Entonces, vamos a hablar y vamos a hacer este comentario, que para el caso de volver en sí, para volver en sí y ser uno consciente, porque eso es lo que sucede, uno es consciente que necesita, vaya, no es que sea uno consciente de que uno sepa y necesite regresar a la casa del Padre, porque uno no sabe, no tiene ese conocimiento. Uno lo que en una determinada ocasión sintió la necesidad de que como andaba no podía seguir, de que la situación que estaba pasando solo no la podía pasar y que necesitaba la ayuda de Dios. Eso se llama volver en sí. Así. ¿Eh? Cada cual ha tenido una experiencia diferente. De diferentes formas. Pero lo que nos enseña esto aquí es que cualquier lugar es bueno para volver en sí. Hay gente que han vuelto en sí en la cárcel, lamentablemente. Otra gente han vuelto en sí en un hospital. Otras personas han vuelto en sí en medio de una tragedia. Un fracaso matrimonial, un fracaso en la finanza en sí. Esa experiencia lo ha hecho volver en sí y ser consciente que así como iban, no podían seguir, sino necesitaban lo que ellos no saben, que era hacer lo que hizo el muchacho. Cuando volvió en casa, cuando volvió en sí, se acordó, recordó que allá, en la casa de su padre, había... Pero él se pudo acordar, y es lo que queremos que las personas que nos escuchan tengan claro, que la única forma que tú te puedes acordar de algo es porque antes lo conociste. Claro. O sea, él no podía saber que en la casa de su padre había abundancia de pan si él primero no hubiese estado allí. En la casa de su padre. Entonces aquí hay un misterio, que es que nosotros hemos sido creados y formados de una forma, a veces yo digo complicada, ¿no? Porque nosotros primero
primero, somos espíritu. Porque dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Espíritus, igual que Él. Somos una especie diferente. Después nos formó del polvo de la tierra. Por eso este cuerpo está tan lleno de deseos engañosos, porque esa tierra fue maldecida. Dios maldijo la tierra por causa de Adán. Y después Dios nos dio un alma y nos las dio vacía, sin conocimiento, y advirtió a Adán y a Eva que no recibieran del árbol de la ciencia o de un conocimiento que le iban a traer, porque iban a perder la inocencia. Claro. Que Dios iba a ocupar de irle llevando el conocimiento, pero un conocimiento sano, puro de parte de Dios. Entonces, en el espíritu, ya nosotros estuvimos allí. Lo que pasa es que no nos acordamos. Así es. ¿Ves? Porque para acordarse uno necesita usar la mente. Y mente y espíritu son dos cosas aparte, se parecen, porque los dos son invisibles. Tú no puedes ver la mente, pues tú lo que ves es la frente de la cabeza, pero la mente adentro no se puede ver, es invisible. No se puede tocar. Claro. El espíritu es igual. Entonces nosotros en el espíritu sabemos que un día estuvimos allí. Cuando tú lees en Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Un día le vamos a explicar a la gente por qué nosotros no decimos Dios te bendiga, ni decimos bendiciones, porque bendiciones me echaba mi abuela. Si nosotros decimos bendecido, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Él ya nos bendijo, y si nos bendijo estamos bendecidos. Pero la parte interesante es cuándo nos bendijo Él. Cuando fuimos a la iglesia un día y levantamos la mano, no. Cuando nos portamos bien, no. Dice ahí que Él nos bendijo según nos escogió en Él. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Claro. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso hay que entenderlo. O sea, antes que el mundo fuera, ya nosotros éramos. Estábamos bendecidos, porque Así dice: es. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lugares celestiales no son los cielos, porque dice Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos es porque no existían. Quiere decir que cuando Dios creó todo esto no estaba en el cielo, en ningún cielo, porque los cielos no existían, los tuvo que crear. Pero había un espacio, que es el espacio que conocemos como la eternidad, conocemos como lugares celestiales. Se traduce el ira, el aira, es un lugar que no es un lugar físico de una dirección exacta, sino es un todo en todo. ¿Ves? En ese lugar celestial, Dios nos bendijo con toda bendición, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, habiéndonos predestinado en amor, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que cuando Dios fue a crear la tierra, cuando Dios fue a crear los cielos, nosotros estábamos con Él. Porque Él nos bendijo antes de la fundación del mundo. Claro. Lo que pasa es que con la mente tú no te vas a acordar de eso. Yo tampoco. Pero como tú no eres mente, yo soy espíritu. Eres espíritu. Tu espíritu, dice la palabra, anhela. Esa comunión con el Padre, con el Eterno, tu espíritu, que es lo que tú eres, anhela
esa comunión. Es lo que le pasó al muchacho. El muchacho ya había estado en la casa del Padre. Y anhelaba estar ahí. Y anhelaba estar allí. Entonces, en este caso, ya nosotros hemos identificado a todos los protagonistas. Y hoy identificamos al ciudadano dueño de la hacienda de puercos como el Espíritu Santo. Y yo sé que hay gente que a lo mejor hasta se molesta con eso. Pero el que lo hace, el que lo ayuda, vamos a decir así, el que lo ayuda, y entonces tú buscas ahí en Juan 14, para irle dando forma al mensaje, en Juan 14, Ajá. y lees del verso 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, fíjate lo que dice ahí. En el momento en que Jesús está hablando, todavía Él no ha muerto. Todavía no está en función el pacto de la gracia. Y le está diciendo a ellos, en el presente, ese Espíritu está con ustedes. Pero en el futuro no va a estar con ustedes. Va a estar en. Va a estar en ustedes, dentro de ustedes. Va a ser morada en ustedes. ¿Leíste hasta dónde leíste ahí? Hasta el 17. Hasta el 17. Y el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el 26, Más, ¿te lo leo? Sí. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Ya ahí lo identificó el Consolador. Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, en otras palabras, hubieron muchas cosas, y todavía las hay, que Jesús habló, que los que estaban con Jesús no entendieron. Porque el que te hace entender y te aclara y te ilumina y te inspira y te revela es el Espíritu Santo. Entonces, es lo que les está diciendo, que cuando el Espíritu Santo venga, Él es el que les va a enseñar y les va a aclarar las cosas que yo he hablado que ustedes no entienden. Él se va a ocupar de enseñárselas. Entonces, en el capítulo 16, en el verso... De Juan. Sí, de Juan. Porque tú sabes lo que pasa, que yo quiero dejar claro en la gente que nos ve, que lamentablemente, es lamentable que los pastores hayan convertido al Espíritu Santo en un artículo de domingo. O sea, el anuncio es, venga a la iglesia para que el Espíritu Santo lo bendiga. Y entonces allí... Todo está mal dicho desde el principio. Claro, allí se lleva a cabo un espectáculo donde el que está a cargo de la reunión, en este caso el pastor, corre o grita o habla unas palabras que nadie entiende, manda a la gente a que pase al frente, y lo hemos visto cantidad de veces. Decirle a la gente, yo voy a soplar. Cuando yo sople, usted respira y usted va a recibir al Espíritu Santo. Entonces la gente cae al piso y patalean. Otras veces le ponen las manos y los predisponen. Porque a veces no es necesario empujarlo. Ya la gente va como predispuesta a saber que cuando este pastor le ponga las manos,
es necesario que ellos se caigan, porque si no se caen al piso quiere decir que el Espíritu no los tocó. ¿Ve? Sin embargo, yo en la Biblia no encuentro en ningún lugar que Jesús ni el apóstol Pablo hayan usado esa maniobra de estar tocando a la gente para que se cayeran. Las veces que sucede en la Biblia algo parecido, no ha habido necesidad que nadie toque a nadie, porque Juan dice, cuando lo vi caí como muerto al piso. Con verlo fue suficiente. Entonces no es necesario. Entonces, lamentablemente, la mayoría, yo no voy a decir todo, pero sí la mayoría de los pastores han convertido al Espíritu Santo en un artículo de domingo. Y tú acabas de leer ahí que Jesús dijo que estaría con nosotros para siempre. Así es. Siempre es siempre. Siempre es 24/7. Siempre es 365 días en el año. Entonces, lee ahí en Juan capítulo 16, del verso 7. Verso 7 al 15. Okay. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Ok, mira, yo tengo aquí en mis manos una de las versiones más fidedignas que yo he encontrado, que se llama el Código Real. Esto es traducido directamente del hebreo al español, porque fue el idioma que se usó donde tú estás leyendo, no se usó el griego ni el latín, porque los protagonistas de todo eso, de la vida de Jesús, el idioma que usaban era hebreo, en algunas veces arameo. Después eso se tradujo al griego, después al latín y después a los múltiples idiomas que se conocen en el mundo. Pero esta que yo tengo en mis manos, que se llama el Código Real, es traducida del hebreo al español. Donde tú leíste ahí el Espíritu, aquí la palabra que se usa en hebreo es la Ruach HaKodesh. Se traduce la brisa divina. Y cuando habla en el verso 8, lee tú el verso 8. Y cuando Él venga... mira lo que dice aquí. Y cuando ella venga, ¿viste? La brisa divina. Entonces, aquí el Espíritu Santo trata al Espíritu Santo, o sea, Dios trata al Espíritu Santo en una forma femenina. Y lo pone como en el lugar de la mamá, que agarra al niño de la mano, lo cuida, para llevarlo al colegio para que aprenda. Esa es la traducción de todo el contexto. Yo he usado tiempo para estudiarlo. La Ruach HaKodesh es como la madre que agarra al hijo, al niño, lo levanta, lo viste, le lava la cara, los dientes, le prepara el desayuno, lo coge de la mano, lo camina por la acera, le cruza la calle, lo lleva hasta el colegio y se lo entrega en las manos al maestro para que lo enseñe. Aquí la Ruach HaKodesh es el Espíritu que nos toma de la mano y nos ayuda para recibir la revelación de lo que el Padre en su origen le habló a Jesús para que Jesús hablara. Porque Jesús mismo dijo, lo que yo hablo no lo hablo por cuenta mía, sino lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo dice. Pero le dice a los propios discípulos, ustedes ahora no entienden estas cosas, pero cuando ella venga, ella les enseñará las cosas que yo he dicho. La Ruach HaKodesh. Y en varios versículos, mira, ahí en el verso 12,
Del verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirnos, pero ahora no las podés sobrellevar. Mira cómo dice aquí. Aún tengo mucha Torah oral Oh, que revelarles, pero ahora no la pueden entender. O sea, Jesús quería decirle cosas a ellos, pero en ese momento, por cuanto la Ruach HaKodesh estaba con ellos, pero no estaba en ellos, ellos no la podían entender. Pero en esta dispensación que tú y yo estamos, ya el Espíritu Santo, en Efesios 4:30, léelo. Mira el verso 14, precioso, dice, ella se encargará de mostrar mi honor, porque tomará de lo que es mi responsabilidad y os lo anunciará. Habla siempre en forma femenina. Efesios 4:30. dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, ya ahí se cumple lo que Jesús habló. Cuando le dijo a ellos, el Espíritu, el Consolador, el Ayudador, que el Padre enviará en mi nombre, está con vosotros, está ahora aquí, alrededor. Pero en el futuro, una vez yo muera, por eso a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, Él no vendría. Así es. ¿Eh? Entonces, una vez Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, el Espíritu Santo toma el control y ya no está con nosotros, sino está en nosotros en forma de sello. Un sello. Así es. Nosotros estamos sellados. De ahí no se va. De ahí no se va, aunque te portes mal. Ajá. ¿Eh? Porque no se trata de si yo me porto mal o me porto bien, se trata del amor que Dios tuvo para con nosotros, que dio la vida de su Hijo y la sangre de su Hijo. No hay nada más poderoso que la sangre de Jesús. Así es. Entonces, aquí en esta parábola, el Señor, dueño de la hacienda de los cochinos, protagoniza al Espíritu Santo, que es el que ayuda al muchacho a volver en sí, porque a Él lo conocemos como nuestro ayudador. Así es. Ahí en el capítulo 16, creo que tú lo tienes, 16 de Juan. Espérate. Ya. 16 que... Deja ver si está aquí. Bueno, el ayudador es el consolador. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en esta dispensación es ayudarnos. En Primera de Corintios, capítulo 12. Ajá. En el verso 9. 9. Sí. Espérate. Dice, a otro le fue... No, 2. Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. 12. Sí, o será Segunda de Corintios. Déjame ver, espérate. Es Segunda de Corintios. ¿Lo encontraste ya? Estoy al encontrarlo. Segunda de Corintios 12. La tengo aquí. Ok, verso 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ese. Sí, ese.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. O sea, que Pablo tiene una situación y Pablo le ora 3 veces desesperadamente al Señor para que le quite un aguijón. El aguijón de Pablo, mucha gente dice que había perdido la vista, pero no era esa. Él perdió la vista por 3 días en una ocasión, pero después la recobró y hay evidencia de eso donde dice, escribo de mi propia mano. O sea, que él escribía, no necesitaba a alguien que escribiera por él. Sino el problema de Pablo era que los enemigos de Pablo eran precisamente los apóstoles que anduvieron con Jesús. Claro. Pedro, Juan y Santiago. Entonces, el problema de Pablo era una frustración muy grande que sentía de que él llegaba a los lugares, le hablaba a la gente de la gracia, los dejaba experimentando la gracia, se iba y cuando volvía a pasar por ahí resulta que habían pasado Santiago. Y los había echado otra vez para atrás. Los habían echado otra vez para atrás. Los tenían otra vez ayunando, los tenían otra vez bautizando y circuncidando a la gente y diciéndole, si no guardan la ley de Moisés no pueden ser salvos. Entonces Pablo se sintió y reclamó. Le reclamó a Dios ahí al principio del capítulo, yo he sido apedreado, he sido náufrago, me han perseguido, yo esto, yo lo otro. Se glorió en la carne. Sí. Finalmente él se da cuenta y dice, me he hecho un necio a gloriarme. Entonces el aguijón de Pablo era una soberbia que él sentía, muy grande, porque a los otros la gente los recibía, los aplaudía, mas a Pablo lo perseguían. Entonces eso no hace sentir bien a la persona. Claro. Entonces Pablo le ora a Dios que le quite ese aguijón porque él sabe que no es bueno andar en esa soberbia, en esa frustración. Y entonces el Señor le contesta, bástate mi gracia. Lo que le está diciendo es, ya yo lo hice todo. Y le dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso es que nosotros le insistimos a la gente que en esta dispensación no se pide. Solo se agradece. Se agradece y el único que está ahí para ayudarte es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo tú le puedes pedir toda la ayuda que tú necesites, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Y Él te ayuda porque ese es su trabajo. Ahora, hay una cosa que hay que entenderla clara. El Espíritu Santo sabe hasta dónde tú eres capaz de soportar. Y Él no va a intervenir, ayudarte, hasta que Él vea que ya de ahí en adelante tú no puedes. O sea, Él te va a ayudar a lo que tú no puedes alcanzar. Claro, por eso Él dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, yo puedo tener fe para ciertas cosas, pero hay otras cosas que yo las necesito alcanzar. Vamos a hablar de la salud. Yo tengo fe para alcanzar hasta cierto punto en mi salud, pero me quedo corto en alcanzar otro paso más que yo necesito en mi salud, y ahí donde se manifiesta mi debilidad. Cuando se manifiesta mi debilidad, yo soy capaz de reconocerla, y Él que la conoce, que es así, entonces Él es el que interviene. Él me ayuda. Claro, y su poder se perfecciona en mi debilidad. No cuando yo soy fuerte, no cuando yo digo, porque yo decreto, porque yo declaro, porque no, ahí Él no se manifiesta. Ahí tú eres fuerte, ahí tú eres bárbaro, ahí tú eres el que decreta, ahí tú eres el que manda, ahí Él está tranquilo. Pero tan pronto tú reconoces que eres débil en la situación en específico, dice que Él
su poder se perfecciona En mi en mi debilidad. Maravilloso. Porque cuando soy débil, Él se hace fuerte en mí. Entonces hay un versículo que es muy hermoso que dice, diga el débil, fuerte soy. Pero no porque tú eres fuerte, Ajá. sino porque te declaraste débil y esa debilidad activó a que el Espíritu Santo que ya está en ti, ya tú lo tienes como sello, tú no tienes que ir el domingo a la iglesia para que te soplen o para que te tumben o para que te echen aceite, para que el Espíritu Santo te ayude. Eso es una mentira. Porque está bien. Entonces fuiste el domingo al lugar que le llaman iglesia y allí te soplaron y te echaron y te tumbaron y te caíste, te ayudaron. Ajá, y el miércoles, cuando te suceda Que no está, no está el pastor anda de viaje montado en el avión. ¿Quién te ayuda entonces? ¿El jueves? Mi ayudador. Pero cuando tú entiendes esta verdad, que la mayoría de los pastores no les gusta que tú la conozcas, porque entonces ya tú dejas de depender de ellos. Y ellos necesitan que tú dependas de ellos. ¿Ves? Porque les llena el ego y les llena el bolsillo. ¿Ves? Pero nuestro trabajo es enseñarte que ese Espíritu Santo estará contigo para siempre. 24/7, 365 días, y uno no pide a Dios ni le pide a Jesús, sino le agradece por lo que ellos ya hicieron y le pide la ayuda al Espíritu Santo que tú no alcanzas. La que tú alcanzas, tú no lo necesitas a Él. Tú no necesitas ahí ayuda. No. Y Él conoce hasta dónde tú llegas. Inclusive la palabra dice que Dios nunca va a permitir una prueba, una crisis en tu vida, la cual tú no puedas resistir. Porque Él junto con la prueba te dará también la salida. Entonces cuando llega el momento en que ya Él ve que tú ya no resistes, Él junto con la prueba, la crisis o la situación, interviene y te da también la salida. Entonces el Espíritu Santo. Y yo soy ejemplo de eso. Ese es mi ayudador. Y el mío también. Ese es mi ayudador. Entonces, espero que la gente haya aprendido. Porque es igual que si tú vas a la compañía de electricidad y le dices, por favor, para que me instalen el agua. Y dice, no, aquí no se instala agua, aquí se instala electricidad. Entonces, cuando la gente le están pidiendo a Dios constantemente, Dios lo que le dice es que ya yo no te puedo dar nada, todo lo que yo tenía para darte te lo di, que fue la vida de mi hijo. Y la Biblia dice, aquel que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿cómo no te dará juntamente con su hijo todas las demás cosas? Así es. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Porque el conocimiento es lo que te hace libre. Así es. Entonces, una vez uno deja de estar pidiendo y agradece, las cosas empiezan a cambiar. Así es. Bueno, espero que eso les haya quedado claro a ellos, porque ese es nuestro propósito de estar en las redes. Que la gente adquiera conocimiento, conozca la gracia. Porque poderosa la gracia, se lo dijeron a Pablo. Bástate mi gracia es suficiente. Eso es lo único. Así es. Así que será hasta la próxima ocasión. Recuérdense suscribirse para que reciban la noticia a tiempo. Entonces declaramos que estés bien. Muy bendecido, muy guardado en Jesucristo. El hueco de su mano. Y sobre todo que mira, la paz de Dios esté sobre ti en medio de todo este tiempo. Así es. Todo esto va a pasar. Adiós.